estado repasando un poco esta mañana estuve repasando los temas que hemos ido dando en las distintas semanas, ¿no? y meses que han antecedido. Y ya nos quedan pocos temas de las cuestiones básicas de lo que es ser cristiano. Ya sabéis que empezamos desde el principio tocando algunos aspectos, ¿no? de cuáles eran las cuestiones más importantes que hacen la vida cristiana. Y hoy nos tocaba un aspecto muy importante, ¿eh? Voy a empezar contando una anécdota que es verdadera, por lo menos a mí me la contaron así. En la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental, en el frente en el que luchaba la Wehrmacht, el ejército alemán, contra el ejército ruso, había sitios en los que el frente se rompía y entonces era muy difícil, las luchas eran muy poco ordenadas, había muchas escaramuzas. Y un día un soldado alemán se perdió de su compañía. Era invierno, estaba todo lleno de nieve, había mucha niebla y el soldado se perdió. Y había perdido sus armas también. Entonces iba andando por la nieve cuando de pronto, un poco a lo lejos, vio un soldado ruso. Y en vez de hacer ambos como que no se habían visto, se fueron el uno contra el otro y lucharon con las manos. Ninguno de los dos tenía armas. Si uno de los dos hubiera tenido armas, pues la cosa hubiera estado clara. Entonces el soldado alemán luchó contra el soldado ruso, cayeron al suelo y el soldado alemán lo estranguló. Era un chaval de 20 años o 20 y pocos años como él. Se marchó, volvió a su unidad, la guerra terminó, perdieron la guerra, volvieron a casa. Y este soldado alemán, después de la guerra, se hizo fraile, creo que fraile franciscano. Y él contaba esta anécdota, diciendo que en toda su vida, en los años de su vida, nunca podría olvidar la cara de aquel chaval ruso al que él mató aquel día de guerra, ¿no? Con sus propias manos. Y bueno, vivir con eso encima, es decir, hay cosas con las que uno tiene que vivir. Las cosas son como son y a él le tocó esto, ¿no? Me imagino que 1.000.000 de veces se preguntaría si no hubiera sido mejor correr, hacer como que no lo había visto, pero no fue así. Las cosas fueron de otra manera, ¿no? Y lo malo de estas cosas es que no las podemos evitar. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Hay algo en nuestra naturaleza que hace que estas cosas nos pasen. Nos pasan. Los demás nos las hacen a nosotros y nosotros las hacemos a los demás. A veces es a mala idea, pero a veces no. A veces, pues bueno, es por debilidad, por mal genio, por... Sabe Dios, ¿no? Sabe Dios. Bueno, yo quería empezar leyendo la palabra de Dios porque me parece que la palabra de Dios habla por sí sola y yo creo que comunica conocimiento por sí sola. Entonces, siempre que podamos leerla, ya sea en casa o ya sea aquí, yo creo que merece la pena. Hoy me voy a extender un poquitín porque es una lectura un poco larga, pero es que si no se lee es una historia. Entonces, si no se lee entera, no se entiende bien. Está en el capítulo 11, en el libro 2 de Samuel. Podéis mirarlo en vuestras Biblias. Como dice Marcos Zapata, el que no tenga Biblia que se sienta al lado de un creyente. Eso lo dice él en su iglesia en Lugo. Bueno, en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran a salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Raba. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. Era una obligación de la ley judía. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Urías era un mercenario hitita, extranjero, que estaba al servicio de David. Era un soldado contratado por David. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías el hitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra.
Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. David intenta arreglar, explico un poquitín para que vayáis siguiendo la historia. David intenta arreglar la que ha liado, mandando a Urías, traer a Urías desde el frente y mandando a Urías a su casa a dormir con su mujer para que así nadie sospeche de quién es la criatura. Si no, iba a ser difícil que la gente no sospechara. Pero en cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. ¿Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó: quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía: poned a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego dejadlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes de los otros. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él, pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio. La hizo su mujer, una mujer más, pues tenía unas cuantas, y ella le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aun el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás, pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y fin de la historia. Bueno, esta es una historia muy, muy conocida, muy fuerte, y yo creo que es el pecado mayor de toda la Biblia. Mira que en la Biblia hay pecados para dar y tomar, ¿eh? Yo creo que el mayor de todos es este de David. Por otro lado, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, yo creo que no hay nadie más ungido que el rey David. El rey David, que es un antepasado de Jesús, pasa por ser un ejemplo de la gloria mesiánica. El símbolo que está todavía hoy, ¿no?, como símbolo del judaísmo y en la bandera de Israel, es la estrella de David. Son 2 triángulos, uno recto y el otro invertido, ¿no?, superpuestos. David es pues el personaje, a mí es uno de los personajes que más me gusta de toda la Biblia. Y sin embargo es el que comete el pecado más grande. Es decir, si revisamos un poco esto, porque
porque la Biblia lo cuenta todo así como muy secamente, ¿no? Sin dar detalles. David ve a una mujer, es una mujer que está casada, se encapricha de ella, la seduce, la deja embarazada, intenta ocultar su pecado, echándole la culpa, bueno, pues a su marido, ¿no? Para que el hijo pase como hijo de Urías. Esto es un pecado muy grande, porque él está, digamos, de alguna manera contaminando el linaje de Urías. No se podía hacer. Para los judíos el linaje era muy importante. Por eso era tan importante que las mujeres fueran decentes. Los hombres menos. ¿Eh? Pero claro, las mujeres eran muy importantes que fueran decentes porque aseguraban la pureza del linaje y que tus hijos eran tus hijos y que tu clan era tu clan. Es decir, en primer lugar, David mancha el linaje de otro hombre. Pero es que este hombre no es cualquier hombre, es un súbdito suyo. Y el rey es el primero que tiene que respetar la ley. Pero no solamente es un súbdito suyo, es un hombre que está luchando para él. Él está en la ciudad, tranquilamente, y Urías está luchando contra los amonitas. Los amonitas eran un pueblo que vivía al otro lado del Jordán, al sureste de Israel. Ese hombre está luchando por él. Y Urías viene porque David le manda y David le emborracha. Le dicen, venga Urías, tal, venga, le emborracha y ahora vete a dormir con tu mujer. Pero Urías, que es un hombre de honor, muchísimo más que David, dice, no, yo no puedo tomarme un permiso cuando mi señor, que es Joab era el general de los ejércitos de David y el único que se atrevía a cantar en las 40, están durmiendo debajo de enramadas. Yo no puedo, no. O sea, yo duermo con los soldados y mañana me vuelvo otra vez al frente. Y a David no le sale bien la cosa. Y entonces David retuerce todavía su plan más. O sea, David va cayendo cada vez más. Primero, fijándose en una mujer a la que no tenía que haber mirado. ¿Qué hubiera pasado si David, al ver a Betsabé bañarse, hubiera dicho, una mujer que está cumpliendo el ritual de la purificación? Me iré para otro lado. Es lo que tenía que haber hecho. David tenía un harén. No sé cuántas mujeres tenía, pero tenía muchas. Podía elegir. Tenía varias esposas, tenía Abigail, en este época ya tenía Abigail, tenía Mical, si no recuerdo mal, y seguramente muchas otras concubinas. No necesitaba a Betsabé, no tenía que haberse quedado mirando. A veces los pecados grandes empiezan por una cosa muy tonta. David puede haber dicho, uy, miro para otro lado. Pero dijo, uy. Vaya, menos mal, qué pena que no se han inventado los prismáticos todavía. Pero esa chica es muy guapa. Ay, quiero conocerla. Igual pensó, pobre mujer. No, es que es la mujer de Urías. Ay, ¿se sentirá más sola? Porque claro, su marido está en el frente. Voy a llamarla para tomar café o para preguntarle, ¿no? Porque no sería yo un buen rey si no hiciera eso. Pero la cosa no acaba ahí, la cosa acabó en la cama, claro. Y la mujer acabó embarazada. Y David no sabía cómo arreglar el asunto. Y entonces desciende un peldaño más y cae en lo más bajo que se puede caer. Manda una carta a Joab para decirle, cuando Urías te entregue esta carta, al día siguiente le pones en la zona del combate más chunga. Normalmente todos los ejércitos tenían una zona en la que estaban los hombres más aguerridos, los tíos más cachas y los más valientes, que eran los que solían iniciar los ataques. Ahí pone a Urías. Y en un momento determinado manda que todos se vuelvan hacia atrás y Urías, me imagino que estaría allí con la espada, pum, pum, de pronto se encuentra rodeado de enemigos. Y se lo cargan. Y David dice, ¡ay, qué pena! Este pasaje lo he quitado, pero David dice con toda la jeta, bueno, no os preocupéis, la espada a veces devora a uno y a veces devora a otro. ¡Qué sinvergüenza! La espada devora a veces a uno y a veces a otro. No, pero lo de este no ha sido casualidad. Tú has cometido una traición, has mandado que un hombre llevara su sentencia de muerte él mismo, una carta a su propio general. Has traicionado, o sea, no solamente has traicionado a un hombre que está sirviéndote, encima le matas y encima utilizas a los compañeros para que le dejen, para que cometan otra traición y a su propio general para que le traicione. O sea, manchas el honor de tu general, el honor de todo tu ejército, solo para librarte del marrón. Menudo sinvergüenza, menudo rey de Israel.
Ese es David, el que luchó contra Goliat. El héroe. ¿Eh? El que conquistó Jerusalén, que se llama todavía hoy la ciudad de David. Es difícil cometer un pecado más grave. Hay una serie de pecados ahí que además ofenden todo lo que es la tradición israelita y la ley israelita. Es un pecado gravísimo. Una metedura de pata, pero vamos, de estas... Entonces llega el profeta Natán y Natán le cuenta una historia, ¿no? Y le dice, pues un hombre que tenía una vaca y vino un rico y se la quitó. Y la mató, en vez de dar una de sus vacas, se la quitó al pobre. Y David, pues eso es una injusticia. El otro dice, una injusticia, ¿eh? Pues tú no te has quedado con una oveja, te has quedado con una mujer y encima has matado a su marido. ¿Eh? Pero se te va a caer el pelo, porque has hecho lo que Yahvé reprueba. Y tú ya sabes quién es él, porque le conoces muy bien. Le conoces desde que eras pequeño. Y entonces David hace una cosa muy importante, quizás la cosa más sabia de su vida. Dice, he pecado contra Yahvé. Podía no haberlo reconocido, o podía haberle dicho al profeta Natán, ¿y tú quién carajo eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? Imbécil, ¿eh? Un profeta, yo soy el rey y hago lo que me da la gana, ¿vale? Ahora, cogerle y echarle a los leones, por tonto. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo, se arrepintió. Pagó las consecuencias. El castigo de Dios se cumplió. En el capítulo siguiente es el capítulo 11, en el capítulo 12 la historia continúa, pero esta vez es peor. Uno de los hijos de David, un hijo de David, viola a su hermana, una hermanastra, en su propia casa, Amón a Tamar. Luego su hijo Absalón se rebela contra él y su familia es un absoluto desastre. ¿Vale? Él paga el pato, pero Dios le perdona. ¿Y por qué le perdona a Dios? Porque se arrepiente. Y se arrepiente de todo corazón, Ayuna durante varios días pidiendo que el niño no muera, pidiendo que Dios le libre del castigo. Dios no le libre del castigo, pero él ayuna y pide perdón. Y Dios le perdona. Hasta esto, Dios lo perdona. A mí siempre me ha llamado la atención esto. ¿Cómo Dios puede perdonar una tan gorda, gorda? ¿Y cómo puede seguir manteniendo su pacto con David? Yo si tuviera un pacto con David diría, mira, macho, el pacto que tú y yo tenemos, que le den por saco, y a ti también. Tú no eres digno de que nadie tenga un pacto contigo. Si eres un jefe que ni siquiera respeta a sus hombres, ¿cómo vamos a pactar contigo? Sin embargo, Dios respeta el pacto. Esto es misterioso, ¿verdad? Yo creo que esta historia, aparte que es una historia violenta y dura, yo creo que encierra una verdad que es muy chula. Y la verdad es la siguiente. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, necesitamos pedir perdón por algo. A lo mejor sabemos por qué, o a lo mejor pensamos que no tenemos que pedir perdón por nada. Cuando los primeros discípulos hablaban, a mí me llama mucho la atención que lo que anunciaban, ¿qué era? A ver si alguien se acuerda de esto. En las fases más primitivas de la comunidad cristiana, ¿qué era lo que se anunciaba? Luego ya desaparece un poco, pero al principio en el Nuevo Testamento está muy claro, aparece muchas veces. Yo lo he pensado alguna vez. Anunciaban dos cosas, que Cristo había resucitado y anunciaban la buena nueva del perdón de los pecados. La buena nueva del perdón de los pecados. Es decir, el perdón de los pecados era, por lo visto, lo esencial del mensaje cristiano. Hoy en día hemos olvidado un poco eso, no hablamos de la buena nueva del perdón de los pecados, hablamos de Jesús, pero del perdón de los pecados no hablamos. Quizá porque en nuestra época nadie tiene conciencia de cometer un pecado, ¿no? O sea, pues yo qué sé, la gente puede decir, hombre, metí la pata, cometí un error, me pasé, me pasé 3 pueblos, joder, me pasé 3 pueblos, ¿no? Ya está. Pero nadie dice, pequé. No, eso no se suele decir. Bueno, a mí me da igual, yo siempre digo, a mí me da igual que lo llames pecado o que lo llames puturru de foie. Más da, como lo llames. O sea, es como si yo, por ejemplo, no sé, ¿no? Yo cojo a Coba y le pego una torta así y Coba dice, ¿me has dado una torta? Digo, no,
He ejercido una presión indebida sobre la parte derecha de tu rostro. Y tú dices, vale. Pues llámalo como quieras, pero me has dado una torta. Llámalo como quieras. Pero el hecho es que la gente hace cosas mal y otra gente sufre. ¿Que no lo quieres llamar pecado? Perfecto, llámalo como quieras. Pero tú haces cosas que están mal y otra gente paga los platos rotos. Eso es un pecado. Ya está. ¿No lo quieres llamar pecado? Muy bien, no pasa nada. Podemos ponerle otro nombre. Pero esta experiencia se da. Mirar, yo todos los días recibo cartas. Hoy he recibido una, la semana pasada otra. Gente habla contigo, ¿no? En tu casa o por teléfono. Y hay una cosa que se repite siempre, 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 siempre. Cuando intimas con alguien, cuando alguien te cuenta un poquitín su vida, la gente siempre tiene cosas de las que necesita sentirse perdonado. Siempre. Y generalmente, si encuentras a alguien que no siente nada de esto, es que está muy mal, ¿eh? También te encuentras gente así. Por ejemplo, los psicópatas. Un psicópata es una persona que no tiene la capacidad para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Los psicópatas no tienen absolutamente ningún tipo de culpabilidad. Por eso son gente muy peligrosa. Pues no tienen remordimientos, hagan lo que hagan. Pero salvo esa gente, toda la gente normal tiene experiencia de haber metido la pata, de haber hecho daño a alguien. Todo el mundo. Alguna gente, yo escucho con frecuencia historias, bueno, algunas son chorradas, hay cosas que son muy comunes, pero hay otras cosas que son serias. Algunas son muy serias. Y la gente carga con ellas. Y es gente normal, ¿eh? Incluso gente cristiana. Gente como nosotros, gente que va por ahí, gente que va a misa o que no, pero bueno, gente normal. Todo el mundo tiene algo. Todo el mundo tiene algo que necesita ser perdonado. Yo por lo menos es la experiencia que tengo, ¿eh? Todas las heridas producen dolor, todas. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que la buena noticia, la noticia grande, es que cualquier cosa que nosotros hagamos o hayamos hecho o podamos eventualmente hacer, tiene arreglo. Cuando alguien dice, es que lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios, eso es mentira. Todo tiene perdón de Dios. Lo único que hace falta es querer ese perdón. Porque Dios te perdona si tú quieres el perdón, pero si no quieres el perdón, Dios no te perdona. Y hay que decirlo bien claro. Si tú quieres, estás perdonado, pero si no quieres, no estás perdonado. Porque Dios no puede salvar a nadie en contra de su voluntad. Entonces no respetaría la libertad de la gente. Esto es muy importante. Dios te perdona, pero tienes que reconocer que has pecado como David y pedir el perdón. Si no, el perdón no cae del cielo automáticamente, no cae. Y somos perdonados todas las veces que haga falta. Si David, voy a hacer una barbaridad, si David hubiera pecado 100 veces y las 100 hubiera pedido perdón a Dios de todo corazón, Dios le habría perdonado. Si Hitler, cuyo suicidio ayer hizo 70 años que desapareció, precisamente, se hubiera arrepentido al final de su vida, todos sus crímenes habrían sido perdonados. Esto es fuerte, ¿eh? Dices, joder. Pero es que así es la misericordia de Dios. Se puede perdonar todo. No importa cuántas veces. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hay veces que uno se siente tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que es terrible. Yo recuerdo un pasaje muy, muy famoso de la película de Gandhi. Cuando Gandhi ya consigue la independencia de la India, el siguiente problema que tiene que resolver es que la minoría musulmana se enfrenta con la mayoría hindú en una guerra civil, aquello ya es realmente una guerra civil. Entonces, concretamente en Calcuta hay unos disturbios de la leche,
Hay muchísimos muertos, la gente pelea en las calles, la ciudad está ardiendo, y a Gandhi no se le ocurre otra cosa más que ir andando hasta Calcuta, y él, que es hindú, busca la casa de un musulmán y hace correr la voz por toda la ciudad: mientras haya disturbios entre hindúes y musulmanes, yo voy a ayunar, no voy a comer nada. Nada. Y hace un ayuno de 50 días. 50 días, 50, 55 días, generalmente es el tope, hasta que el ayuno ya es irreversible. Depende de las personas y de lo acostumbrado que estés y tal, él estaba acostumbrado. Pero normalmente a partir de 55 días ya no, aunque comas, ya no te recuperas, te mueres. Algunos presos de Lira, por ejemplo, en los ayunos famosos de los años 80, alguno llegó a aguantar 61 o 62 días. Pero eso es raro. Él estuvo en el límite, llegó a los 52, creo, días. Y hay una escena en la película en la que llega un hindú con una espada. Y llega donde él y coge la espada y le dice: mira, aquí tienes mi espada, come. La tira en el suelo y dice: come, come. Y el otro le dice, Gandhi, que está allí, le dice: ¿qué te pasa, hijo? Y él dice: ¿qué me pasa? Vivo en el infierno porque he cogido a un niño musulmán y lo he matado. Y ahora vivo en el infierno. Y Gandhi le dice: hay una manera de salir del infierno. Busca a otro niño musulmán cuyos padres hayan muerto y adóptalo como hijo, pero edúcalo en la religión musulmana. Así saldrás del infierno. Es decir, perdona hasta el extremo de coger a alguien de tus enemigos, adóptale y edúcale como un enemigo tuyo en la religión musulmana. Así saldrás del infierno en el que estás. ¿Vale? Esto es chulo, ¿eh? Es una imagen muy, muy bonita. Porque el perdón de Dios tiene una lógica que es inexorable y muy clara. Dios no perdona si tú no perdonas. Y esto es así. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Todos conocéis la famosa parábola de Mateo, me parece que es en Mateo 18, 32, sí, cuando nos habla del fulano aquel que debía una barbaridad de dinero, no sé si eran al cambio 5 o 20 millones de euros, ¿no?, a un rey. Y entonces el rey le dice: venga, págame. El otro dice: no, es que no tengo dinero todavía. El rey dice: mira, ya estoy harto de que me debas tal, pues ahora lo que voy a hacer va a ser venderte como esclavo, que en aquella época se podía hacer, a ti y a tu familia, y por lo menos, mira, cobraré lo que me den por ti, aunque no sea mucho. Y él le dice: no, por favor, no me vendas como esclavo, por favor, ten piedad de mí, que te lo pagaré, bla, 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 bla. Y entonces el rey dice: mira, ¿sabes lo que te digo? Que te perdono. Pa' chulo yo. Bueno, esto lo digo yo, no viene en la Biblia. Mira, no, ni siquiera te voy a pedir, te voy a dar un plazo más. Te perdono. ¿Cuánto eran? ¿200 millones de euros? Da igual. ¿Qué pasó? Soy el rey. Entonces, claro, el tío se va: oye, bien, bien, que me ha perdonado. Pero de pronto al salir se encuentra con un compañero suyo que le debía, pues al cambio, debían ser 200 euros. Y le dice: tú. A ver, ¿tú no me debes a mí 200 euros? Págamelos. El otro dice: no, mira, es que no llevo suelto, no llevo tarjetas. Pero... No, págamelos ahora mismo, que luego me pasa a mí lo que me pasa, que debo yo dinero y me acabo de librar por los pelos. Págame los 200 euros. Es que no los tengo. Pues a la cárcel. Entonces los otros compañeros que han visto la escena llaman al rey y le dicen: oye, ¿sabes lo que acaba de hacer aquel al que le has perdonado toda la pasta? Él no ha sido capaz de perdonar una miseria a un compañero que le debía. Entonces el rey le dice: ¿ah, sí? Ven para acá, macho. Ahora te va a caer el pelo. Y le manda que le torturen, etcétera, etcétera. La cosa está clara: el rey es Dios y Dios te perdona a ti todos los pecados de tu vida. Pero cuidado, si tú no perdonas, el trato no vale. Qué fuerte. Claro, y alguien dirá: es que perdonar es muy difícil. Y yo digo: sí y no. Yo sé que seguramente aquí hay gente a la que hay cosas que le cuesta un huevo perdonar. O personas a las que les cuesta un huevo perdonar. Porque hay cosas que son muy difíciles de perdonar. Entonces, ¿cómo se hace?
¿Cómo puede pedirme Dios que perdone? Porque si yo no perdono, no me perdona a mí, con lo cual lo tengo claro. Bueno, porque lo que Dios te pide lo que puedes, no te pide lo que no puedes. Voy a contar otra historieta, la última, pero que también es verdad. Corrie ten Boom es una escritora holandesa que, bueno, ya he hablado bastantes veces de ella. Ellos tenían en Haarlem, que es un pueblo que está cerca de Ámsterdam, tenían una relojería, y cuando los nazis invadieron Holanda en 1940 y empezaron a perseguir a los judíos, ellos se dedicaron a esconder a sus vecinos judíos en un ático en su casa, que lo tenían así disimulado. Y bueno, durante bastante tiempo les funcionó. Los alemanes no se enteraron. Pero un buen día, un vecino les denunció y les dijo: en la casa de los ten Boom se esconden judíos. Entonces se presentó ahí la Gestapo y dijo: ah, judíos. Y ustedes los han escondido, pero ustedes no son judíos, son holandeses. A ustedes les gustan mucho los judíos, ¿no? Bueno, pues como les gustan tanto, se van a ir con ellos. Primero al campo de Westerbork, que era donde juntaban a todos los judíos de Holanda, y después a Auschwitz. Corrie ten Boom y su hermana, que se llamaba Betsy, las mandaron al campo de Ravensbrück, que era un campo de mujeres. Y en el campo aquel, pues los presos en los campos de concentración solían durar 3 meses. 3 meses. De promedio, no más. Al cabo de 3 meses te morías de agotamiento y de desnutrición porque te hacían trabajar 8 horas al día. Su hermana murió de desnutrición y de golpes que le daban los guardianes. Y un día ella cuenta que fue al baño por la mañana y como ya no sabían dónde amontonar los cadáveres de tantos que tenían, amontonaban los cadáveres en los baños. Y se encontró el cadáver de su hermana en una pila de cadáveres, así, y el de su hermana más o menos por esta altura. Desnudos todos. O sea, imaginaos la escena, ¿eh? Es que hay cosas que no te las puedes ni imaginar, ¿no? Es decir, una pila de cadáveres y de pronto dices: coño, es mi hermana. Está ahí la cuarta por abajo. Bueno, al final se salvó milagrosamente por un error, volvió a Holanda, se acabó la guerra. Se juró a sí misma que no volvería a pisar Alemania en los días de su vida. O sea, en los días de su vida no quería saber nada ni con Alemania, ni con los alemanes, ni con nada. Pero esta mujer era cristiana, escribió un libro que tuvo mucho éxito sobre la guerra y un buen día la invitaron a dar una conferencia de Alemania. Ella dijo: no voy, pero en oración sintió: pero es que si alguna gente necesita escuchar el mensaje del perdón, es esta gente, son los alemanes, después de la que han liado y después de la que les ha caído encima. Tengo que volver. Y bueno, haciendo de tripas corazón, volvió a Alemania. Dio una charla preciosa sobre el perdón. Y al acabar la charla, siempre cuando das una charla, menos aquí que ya nos conocemos, siempre viene alguien a decirte algo, normal, a darte la chapa o lo que sea. Y en este caso se adelantó un hombre vestido con un abrigo, con un sombrero, y cuando estuvo a unos pocos metros de ella, le dijo: señora, vengo a felicitarla por su charla. Yo tengo que confesarle que he sido un guardia de un campo de concentración. Y da la casualidad de que era un guardia del campo de concentración de ellas dos. Claro, ella a él le reconoció enseguida, él a ella no, había engordado como 40 kilos, ¿no? Estaba lavada y con el pelo bien y no la reconoció. Y le dijo: pero ahora me he hecho cristiano. Que ya pensaría: sí, a buenas horas. Mamón. ¿Eh? Por no decir otra cosa. Y el tío sacó la mano del abrigo y le dijo: ¿me perdona usted? Y ella dijo: fueron los peores segundos de mi vida, porque claro, lo que te sale es decir: te voy a perdonar de narices, espera un poco, ¿eh? Voy a llamar a la policía y voy a decir que tú eres un jodido nazi, ¿eh? Para que te cojan y para que te ahorquen. Porque mira, están cazando nazis por ahí, ¿eh? Mira qué bien, que te encontré. Pero ella decía: sin embargo, yo sentía que Jesús me decía: ¿de qué has estado hablando? Del perdón. Ten en cuenta una cosa: si hoy no le das la mano a este tío, no vas a poder volver a hablar de esto en tu vida, nunca más. Ni de esto ni de ninguna otra cosa. Te vas a tu casa y te dedicas a arreglar relojes. Entonces ella dice: no sé cómo lo hice, pero, o sea, con una repugnancia absoluta, ¿eh?
Como cuando en un concurso de estos que te mandan comer bichos, sí, babosas y cosas de estas, ¿no? Babosas en pan y cosas por el estilo, ¿no? Sí, deben de ser nutritivas las babosas. ¿Tú has comido alguna vez una? Es muy bueno para la piel. Tú te las pones en la cara y dicen que es buenísimo para la piel, porque tiene queratina y tal, ¿sabes? El caso es que sacó la mano y se la dio al fulano. Dice, ese día cambió mi vida, porque de pronto sentí como un torrente de amor. Dice, un milagro, por supuesto, es un milagro. Su vida cambió y se convirtió en una escritora famosa y una predicadora famosa. Predicó hasta los 80 años, que se murió. Pero qué difícil. Cuando Dios nos pide perdón, y ya termino con esto, no nos pide que perdonemos sentimentalmente, porque no podemos. Dejar de odiar es imposible. Nosotros no mandamos en los sentimientos, pero sí mandamos en las actitudes. Tú puedes decir, yo tengo sentimientos de odio hacia esta persona, están ahí, la odio, pero voy a vencer estos sentimientos y voy a pedirle a Dios por ella. Voy a renunciar a hacerle daño y voy a intentar, en la medida de lo que pueda, hacerle el bien. ¿Que sigo teniendo odio? Eso no lo puedo evitar. Eso solo lo puede quitar Dios. Pero si yo digo, te perdono, aunque no sienta para nada que te perdono y siga odiándote, si yo digo, quiero perdonarte, ya es suficiente. Ya es suficiente. Para Dios ya es suficiente. Lo demás lo hará Él. Y sé que es difícil, ¿eh? Yo lo pensaba esta mañana preparando esta predicación de, mira, yo tengo suerte porque así daño, yo creo que nadie me ha hecho así mucho daño. Realmente. No tengo así nada en contra de nadie que me haya pasado grave. Pero, joder, pero es que hay gente que es muy fuerte. O sea, tú imagínate gente que yo que sé, que ha violado a tu hija y la mata. Yo vi una vez un programa tremendo, ¿no? En Estados Unidos, que son muy originales, han hecho un programa que consiste en que los padres y las madres de personas asesinadas se entrevistan con los asesinos en la cárcel. Porque dicen que es bueno para ambos. Y yo he visto en directo varias de esas entrevistas. Es acojonante. Te pone los pelos de punta. Yo recuerdo el caso de una mujer que hablaba con un tipo que había violado y matado a su hija. No sé si era la única hija que tenía. Estaban frente a frente los dos. Y ella le decía, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Y él, pues no sé, es que me dio no sé qué. Y ella diciendo, ¿y tú sabes, podrías decirme si tardó mucho en morir? Si sufrió mucho. Era espeluznante verlo. Es decir, yo casi no podía verlo. O sea, porque veías un sufrimiento en esta mujer y dices, joder, es que esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, muy fuerte. O sea, ¿cómo hablas con un tío así? O sea, alguien que te ha hecho eso. O sea, es que eso es muy fuerte. Bueno, pues Dios lo que te pide en ese caso es decir, mira, yo supongo que no querría a esa persona. Yo diría, mira, o sea, desaparece de mi vista, no quiero verte ni saber de ti, que Dios se apiade de tu alma. Pero hay una cosa que es importante, esto lo dicen también los psicólogos. Si tú no perdonas por la otra persona, perdona por ti. Porque mientras no perdones, emocionalmente sigues atado a esa persona. Sigues con ella. Solo cuando perdonas, la dejas irse. Entonces, mira, yo no te juzgo, no sé por qué has hecho esto, no lo entiendo, a lo mejor no lo entiendo nunca. Pero en el fondo, no me corresponde a mí juzgarte. Solo Dios puede juzgar. Y yo no le voy a quitar a Dios su sitio. Que Dios te juzgue. Por mi parte, te perdono, ¿no? A mí me gustó mucho cuando se publicó el número siguiente en la revista Charlie Hebdo, después del atentado, ¿no? En el atentado, en la revista que salió después del atentado, que se vendieron 7 millones de copias, venía una frase abajo que ponía tout est pardonné, tout est pardonné, todo está perdonado. Una cosa muy chula.
Salía Mahoma llorando y decía, bueno, tú te perdoné, ¿no? Todo está perdonado. Eso es una manera muy, muy bonita, ¿no? Porque en el fondo es muy cristiana, es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que perdonemos por nosotros mismos, porque si no el odio nos destroza la vida. Y Dios nos pide que perdonemos porque si no hay perdón, este mundo no tiene arreglo. Porque todo el mundo tiene cosas contra nosotros y nosotros podemos tener cosas contra todo el mundo. En comunidad yo a veces lo pienso, la comunidad ideal no es aquella en la que no hay problemas. La comunidad ideal es aquella en la que hay problemas y los problemas se perdonan. El matrimonio ideal no es el matrimonio en el que no hay problemas. El matrimonio ideal es en el que hay problemas y los problemas se perdonan. Porque eso es lo realista y por eso el perdón es tan importante. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo que hace Dios. El perdón es una señal del amor de Dios. Y por eso es tan importante. Por eso nos beneficiamos de él y por eso los demás tienen derecho a beneficiarse también del nuestro. ¿Vale? Amén. Lo dejamos ahí.